Empezamos una nueva tertulia aquí en un parque con mascarilla, aquí a 3 metros. Nos estamos grabando con 2 teléfonos. Esta vez vamos a hablar de Julio César, del 53, una película que a mí me gusta mucho, no por lo que se ve. Yo he visto la película, ¿qué? 2 veces como mucho, pero la he escuchado decenas y decenas de veces. Mi primer contacto con esta película fue en el instituto. Resulta que una profesora de cultura clásica nos dijo, vamos a ver Julio César, veréis qué bien. Y cada 2 escenas estaba interrumpiendo la película para explicárnosla, porque si no, no se entiende. Es una película que es para todos los públicos, pero que sea para todos los públicos no quiere decir que a los niños les pueda interesar. En absoluto. No la van a entender, se van a aburrir un montón, entonces, aunque no haya nada sórdido más allá de ascuas ardientes tragadas, pues, y apuñalamientos varios, que para niños no es. Entonces, la he visto en esa ocasión y luego hace poco, el año pasado, pero sobre todo he estado escuchándola en un programa, en un canal de iVoox que se llama Escuchando Películas. Ahí te viene con audiodescripciones para sordos. Entonces me daba mis paseos. Perdona, ¿audiodescripciones para sordos? Sí. No, para sordos no, para ciegos, porque si son sordos, ¿qué van a...? Pues eso digo yo, porque a mí me ha extrañado mucho. Perdón, es la mala costumbre del ¿Te imaginas? ignorante. No, el César es viejo y tiene así lenta y otro ¿qué? Algún día harán pantallas que se puedan tocar las películas y entonces vendrán a mí a pedirme perdón. Esta película está basada en el texto de Shakespeare, sobre todo en el texto de Shakespeare. O sea, le quitas Shakespeare y no te queda más que unos actores que sí son muy buenos. Tienes James Mason, que James Mason lo pones en cualquier película y te la salva. Tienes a Marlon Brando, El Método, a Gielgud, a un montón de gente importante de la época. Pero yo me quedo con que lo hicieron muy bien y sobre todo con el doblaje. Mira que lo hicieron bien en el original, pero el doblaje es lo que a mí me enganchó. Esa forma de actuar del teatro antiguo. Empezamos con Marulo y Flavio. Marulo y Flavio son del Senado y no les gusta nada que esté César ahí. Julio César, están cansados de él y entonces van y le dicen, a ver tú qué haces aquí en vez de estar trabajando, vete al taller. Es que hay unas personas jugando al póker. El póker romano, todos el famoso póker romano. Y entonces, claro, estos dicen, no me parece bien que no trabajéis hoy porque viene el César que no es Pompeyo. Entonces, ese amor que tienen estas 2 personas, como dices tú, por Pompeyo, que hacen odiar al César, eso es lo que se entiende al principio, ¿no? Porque no te dan muchas más explicaciones. Ya es lo que decía. Y la gente dice, pues vamos a trabajar. Tienes razón. Es lo que decía, de que hace falta un poco de contexto porque si no los niños no lo van a entender. Y es que Julio César hizo una guerra contra Roma, hizo un golpe de estado, se convirtió en un dictador, en lo que luego llamarían después de su muerte un emperador. Entonces, claro, a esta gente no le gustaba nada, a lo mejor no le gustaba César porque era medio calvo, pero Puede ser. también puede ser. Pero la cuestión es que estaban echándole en cara a esos ciudadanos, ¿pero qué hacéis aquí? ¿No queríais a Pompeyo? Y ahora queréis estar igual, anda. Y por eso lo silencian. Nunca vuelven a aparecer Flavio y Marulo, no vuelven a aparecer más, dan a entender a lo mejor que murieron. O bueno, que son desterrados. Claro, pueden haber sido desterrados, pueden haberles simplemente despedido y con eso ya se saben comportar, pero la película saca a un centurión que los detiene, entonces pues créete lo que quieras. Yo me creo que van a hacer un spin-off de Flavio y Marulo. Sí, ahora que están sacando spin-off de todo. Sí, sí. Flavio y Marulo y las aventuras suyas en Persia, por ejemplo. Jerjes no es lo que era. ¿Pero qué hacéis aquí entrando en esto, en el estrecho del Peloponeso? Pero bueno. Sí. Entonces están ahí de fiestas porque el listo de César, que es un listo, se puso a celebrar sus coronamientos al mismo tiempo que las fiestas lupercales, que es lo de Antonio, ven aquí. Cuando pase, tocas a la infecunda de mi mujer. Pues vale, venga. Sí, yo esa escena no la entendí muy bien. ¿Quiere decir que Marco Antonio se tira a la infecunda de su mujer a ver si así
la vuelve fértil o algo así. Es Roma, puedes creerte lo que quieras. Creo que son lecturas ahí, o sea, la fiesta de las Lupercales era como los antiguos carnavales. Había una gente con unos trozos de piel de cabra y atizaban con ellas a la gente que pasaba. Y si había alguna infecunda y la atizaban con ese trozo de piel, se supone que pues les hacía bien. Ah, entonces lo que le pide a Marco Antonio es que le dé una hostia con un látigo de piel de cabra. Toma, para que aprendas a no tener hijos. Es lo que se puede entender, aunque como en la película no lo explican, pues a lo mejor simplemente durante la carrera se acerca a donde está la calpurnia y la toca así, ¡pic! También tú lo digas. Tú la digas. Puede ser. No sé, a lo mejor le gusta mucho y entonces, pues al volver a casa, oye César, que me ha gustado mucho la carrera, había mucha gente sudando, y entonces le inspira. Que lo dejan por encima. Y tú te quedas ahí con la intriga de qué demonios será. ¿A qué se referirán? En varios colores. Instalamos, limpiamos y reparamos todo tipo de limas y canalones de chapa galvanizada, zinc, cobre natural y plástico. Hacemos todo tipo de servicios. Se ha preparado un monólogo. Bueno, hacen de todo. Grabamos comentarios de películas antiguas. Oigo una voz más vibrante que la música. Y entonces una voz, ¡César! Y es el eterno tropo, el cliché del adivino ciego. Un clásico perfecto para un drama clásico. Uh-huh. Sobre todo hace mucha falta en este tipo de historias porque, claro, nosotros somos lectores y espectadores del futuro. Entonces hace falta que en algún momento uno de los personajes sepa que César va a morir y de ese modo jugar con nuestras expectativas. A lo largo de toda la obra, César está siempre a un pelo de salvarse. Siempre estás pensando, a ver si se salva, a ver si alguien se lo dice, a ver si le sale mal esto. Pero no, va todo como la seda. Es verdad, siempre tiene un aviso. Casi que se lo merece. No te haré caso de tus adivinanzas. No las escucharé. Luego, tómale esto. No, déjame, no me gusta leer. Fuera de aquí. César, en las ofrendas, una de las bestias no tenía corazón. Ah, porque yo no tendría corazón si no fuera al Senado. Exacto. Un pájaro llamado César ha explotado en 1000 pedazos. Eso es que voy a llegar muy alto o algo así. Entonces es como las películas del Titanic. Tienes que saber que va a morir para que mole. Entonces tenemos a los dos protagonistas que son Cayo Casio y Marco Bruto, que son los dos cuñados conspiradores, porque Casio es el hermano de la mujer de Bruto. Y entonces Casio se pone como a decir, oye, ¿qué? ¿Tú, César, no? ¿Sí? Pero lo dice mucho más poético, mucho más bonito. Sí, dice, no, pero en el fondo de tu alma sabes, Bruto, que quien debería estar ahí... Le convence con sus palabras de conspirador clásico. Le dan demasiada poesía a lo que viene siendo, oye, a ver, Bruto, ¿te hace un matar al César? ¿Te vienes el domingo a matar al César o no? Por eso me hizo gracia en la otra tertulia. ¿Quieres poner en el bote? Cuando me dijiste, le hacen un Julio César. Total, están así como malmetiendo y llega y le preguntan a Casca, que es un personaje que cuando lo vi en el instituto... Todo lo casca. Sí. Sí, tiene un montón de personajes de nombres parlantes esta obra. Ah, sí. Ah, por favor, tengo que comentarlo otra vez lo de casca porque me encanta. Es una de las mejores frases, quizá de momento la mejor que he oído en mi vida. Que Cayo Casio le dice, mañana vendrás a comer a mi casa. Dice, sí, si no cambias de opinión, si sigo vivo y si tu comida merece la pena. Y se va. Casca dice un montón de informaciones importantes, pero lo dice en plan para el pueblo, que lo entienda cualquier persona del público. Sí, es verdad, es el único que se compadece de los espectadores. Acaba de suceder un episodio de crisis epiléptica de César y sin embargo dice, no, es que le dio un vaído. Le ha dado un mal aire. Y ahí le tenía a San Mochón en el suelo. Precisamente. Le dio una miaja de pechusque, casi la rosca. Sí. Este personaje le hace mucha falta
un actor un poco de carácter tirando a comedia. Y además le gustan las cosas directas a Casca. Porque dice Bruto, sí, puede ser, sufre de vértigos. Y dice Casio, no, aquí los únicos que sufrimos de vértigo somos tú, yo y Casca. Y dice Casca, no sé a qué te refieres con eso, pero lo de que se cayó al suelo es lo que pasó. Cicerón, yo qué sé, estaba hablando en griego. ¿Queréis dejar de hablar en verso? Creo que es una de las cosas que he hecho en falta en esta película, que el actor no sea un poquito más rudo. Pero luego vamos a ver que hace falta, que también falta una escena donde hay comedia. O sea que esta película, toda la posible comedia que pudiera haber, la ha recortado para que quede todo con el mismo tono. Viene una tormenta y Casca empieza con sus malos presagios que al principio yo me pensaba que se lo había inventado, porque son cosas muy fantasiosas. Pero más adelante también lo dice en la servidumbre de César. O sea que hay un montón de escenas paranormales que nos las han ahorrado. En esto que Bruto está en su patio, en los aires perniciosos de la noche, me parece que el papel de Porcia, la esposa de Bruto, es un poco inusual en las obras de la época, por lo menos, porque es bastante feminista. O sea, la teoría que dicen de que William Shakespeare podría haber sido una mujer, solamente por Porcia me lo creo. Porque hay un momento que dice Porcia, no hay lugar para mí sino en tus ratos de placer. Entonces Porcia no es la mujer de Bruto, es su querida solamente. Bueno, a mí tampoco me parece eso especialmente feminista, pero sería feminista si Porcia dijera, yo también quiero un puesto ahí en la política, me tienes aquí todo el día. Me refiero a que en lugar de quedarse como un personaje florero que puedas quitar sin más de la película, se añade valor a sí misma. Bueno, yo creo que es un personaje que si quitas de la película no cambia absolutamente nada, pero hay un montón de escenas y personajes que si los quitas la película no cambia en absoluto. Lo de la escena que el niño duerma poco, me dirás tú que sirve de algo. Dios mío, esto... Plot twist, el niño se duerme al final. Pero a ver, está justificado porque hace falta que toda la servidumbre se duerma para que Bruto tenga la escena de la aparición del espíritu malo. Mira, en esa película sobran 30 minutos de personajes innecesarios. ¿Me estás diciendo que sobra media hora de esta película? Sí, totalmente. La del final. No, Ya, pues yo hubiera hecho esto. Ya que adaptaba Julio César, también habría adaptado Marco Antonio, que es otra obra. y ya empalmar, ¿no? Y hacer 4 horas de película. No, hubiera hecho una trilogía. O sea, primera película, 1 hora y 20 hasta que muere César y hacen los 2 discursos. Segunda película, toda la última media hora que es de las campañas y de que Bruto al final muere. Y la tercera película, Marco Antonio. Porque a mí no me cuadra bien la última media hora de la película, no me parece tan interesante. A ver, Julio César ya ha muerto, ya ha pasado lo gordo, ya el clímax ya es... Que esa es la segunda hora de la película. La primera hora es la conspiración contra el César y la segunda ya vamos a pegarnos. Pues eso, como hay tanta acción, pues la habría puesto en otra película. Así pues la gente diría, ¿cuál te gusta más, la primera o la segunda? Y entonces la gente que le gusta más los diálogos, la acción dramática, diría la primera. Y la gente que quiere más peplum diría la segunda. Bueno, tampoco hay una acción impresionante. Pero porque es teatro grabado. Pero estoy de acuerdo. De hecho, me gusta mucho la muerte de Bruto, porque antes dice, coge tú la espada, sujétala bien y yo me lanzo contra ella. Clávatela tú. No, es que eso a lo mejor se ve mal. Pero si te estás lanzando contra la espada, claro. Si dijeras, mátame tú, que eso lo dice Casio, ¿no? Sí, Casio le dice a uno... Espera, que te me has ido al final y lo tengo aquí anotado. Casio pide puñal y Píndaro obedece a la primera. Pero luego Bruto pide puñal y Dardanio dice que no, Clito dice que no, Volumnio dice que no y Stratón dice, bueno, no voy a matarte, pero voy a agarrar esta espada aquí y si tú te lanzas contra la espada, cosa tuya. A Bruto le quieren mucho. Bueno, pues volviendo a lo de la muerte del César, que ahora tú me dirás lo que significa, pero a mí me hizo mucha gracia. Bruto da la charla para convencer a la gente de que no son monstruos. Y la gente dice, ah, es verdad, y le convence. Y de repente llega Marco Antonio y dice, bueno, son un poco cabrones,
Y ellos, ah, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, son muñecos sin personalidad. A mí me encanta una parte cuando acaban de matar a César, que dicen los conspiradores: ¿cuántos siglos verán representar esta sublime escena en lenguas y naciones que aún están por nacer? ¿Cuántas veces se verá morir a César sobre el tablado? Me encanta, es una parte muy meta. Sí, sí. Cuando ya pasa todo lo de los discursos, que son unas escenas buenísimas, los actores son buenísimos, James Mason, Marlon Brando, hacen honor a su nombre de protagonistas. De hecho, es quizá la única parte que sí hablarían así en esa situación. Cuando hablan entre ellos le ponen mucha poesía que dices, ah, nadie habla así, ni en esa época. Hombre, lo que puedes decir en 5 minutos lo vas a decir en media hora, hombre, no, eso no pasa. Pero en ese momento sí que hablan de una manera rápida, razonable, intentando convencer que todo el mundo les entienda. Os quiero a vosotros tanto como al César. No, os dejaré pensarlo. ¿A quién le he decepcionado? Y uno dice, ¡nadie, bruto, nadie! Entonces, esa parte sí que me parece más realista, sinceramente. Es la parte más brillante. Estoy de acuerdo. Bruto le dijo, vas a hablar después de mí, pero en la misma plataforma donde voy a estar yo. Y vaya a hacer trampas, Antonio, se lleva el cadáver más abajo. Dice, ¿puedo bajar? Le dice a la gente. Con vuestra venia. Baja. Sí, es verdad que es un tramposo. No quiero que les matéis, aunque sean unos traidores hijos de... y merezcan morir porque han hecho esto y lo otro. Pero no. Tranquilos, vamos a leer el testamento de César. Es brillante. Sí. Después de estas escenas de los discursos, hay una escena de la obra original de Shakespeare que no aparece en la película, porque podría considerarse un poco cómica. Es la escena de Cina el poeta. ¿Sabes que entre los conspiradores hay uno que se llama Cina? Pues este es otro. Es Cina el poeta. Lo pillan por la calle, la gente que está iracunda, furibunda, y le dicen, ¿cómo te llamas? Cina, a matarlo. Y acaban con él. Pobre hombre. Hasta aquí 1 hora y 20. La última media hora son estrategias militares, mucha acción, el triunvirato de Marco Antonio, Octavio César y Lépido. A mí me interesa menos, pero porque el otro me gusta mucho. Es la parte más aburrida. Luego vemos en el campamento a Casio y a Bruto, con sus uniformes así de ángel de dogma. ¿Y no te parece que esa escena es un poco escenas de matrimonio? Sí. No, ya no me miras cuando lo hacemos. Cállate, majadero, le dice en un momento, ¿no? Y luego ya se desenfadan. Ay, perdona, es que me enfado mucho. No pasa nada. Pensaré que es tu madre la que me regaña. Sí, es verdad. Si eso lo traspasa, si quitas en la pantalla es un matrimonio discutiendo. ¿Ves? Porcia era importante, porque como ahora muere, están más desesperados. Y entonces Casio dice, se ha muerto mi hermana, nos han ganado aquí, pues me mato. Y Bruto también. Y luego aparece también el fantasma de César, ¿puede ser? Sí. Y Bruto le quiere rematar. Coge el cuchillo. ¡Te reviento! Sí, es una parte muy Hamlet. Sí, pero, o sea, no sé, tampoco... ¿Quién actuaría así? ¿Quién diría, un fantasma, voy a clavarle un cuchillo? Funcionará. Es que tú no lo sabes. Vuelve aquí. Tú no sabes de los lares y los manes, los espíritus malos romanos. Pero, bueno, malo, era un espíritu y ya está. Era César, vamos, yo también estaría cabreado si me matasen. No te voy a decir vamos a hacer la prueba porque no quiero invocar espíritus malos, pero una persona que le dice su cuñado, oye, que le clavamos a este, vale, yo creo que sacaría rápido el cuchillo. Y bueno, ahí viene la escena del niño también, que dice, has gritado tú. No, Bruto, has sido tú. Y vosotros, ahí habéis gritado vosotros, no, Bruto, has sido tú. Por eso está justificado que el niño se duerma, para que luego el otro tenga una excusa para decir, no he gritado yo, habéis gritado vosotros. Sí. También es un momento muy Tolkien. El Señor de los Anillos tiene un montón de momentos Julio César, como el niño con la lira, que es Pippin cantándole al rey Senescal. Cuando matan a Saruman, no, es César. Es la muerte de César, pero con uno. Claro. Luego Casio, cuando dice, es mi cumpleaños. Es el momento Smigol. Luego Bruto con la espada. Hay quien dice que el momento en el que Samsagath está a solas, porque Frodo está liado con todo el veneno de la araña, dice,
señor Frodo, no se vaya a donde yo no le pueda seguir. Y en ese momento mira fijamente una espada daga que tiene ahí. Y hay quien dice que a lo mejor en ese momento Sam estaba pensando en arrojarse contra la espada del mismo modo que Bruto muere arrojándose contra la espada del final. Sí, pues a lo mejor. ¿En qué crees que estaba pensando Shakespeare cuando llamó a los soldados estos del final con esos nombres tan coloridos? Porque uno que se llama Titinio, otro que se llama Clito. Sí, Clito. Ese es un buen nombre. Otro que se llama Volumnio. Que se le habían acabado los nombres y se estaba cosas que veía. Al final me está saliendo un poco serio. Vamos a meter aquí nombres chorra que le haga gracia a la gente. Yo creo que deberíamos terminar con una reflexión. Al final, un Clito siempre te trae la felicidad. Sí, aunque no quiera clavarte nada. No, aunque no quiera clavarte nada. Porque lo que importa es lo que te claves tú, a ti mismo. Exacto.